te puedo informar que en la carpeta de algunos senadores está el calendario que se comprometió el subsecretario de las reuniones. Es aquellos que no se les pudo entregar en su oficina. A los demás senadores se les entregó en su oficina. Los que no recibieron en su oficina se los acompaña, se los dejamos aquí en la carpeta. Eso es todo, sí. Muy bien, entonces no tenemos puntos varios. Saludamos también al senador David Sandoval. Ya, aquí tenemos entonces después vamos a revisar los encuentros. Sí. Ya, perfecto. Y bueno, estamos citados para ver un proyecto de ley que es una moción que presenté yo. Le pedí apoyo ahí a varios senadoras que alcanzamos a ubicar. No alcanzó a contactarlos a todos, pero me parecía importante que viéramos este tema de la situación de los pescadores artesanales que no pueden trasladarse como tripulantes a trabajar a otras regiones del país, ¿ya? Entendiendo que lo que yo estoy planteando es que se puedan trasladar los pescadores, no la embarcación. Sabemos que las embarcaciones están regionalizadas y tienen una limitación. Sobre ese punto habrá un debate que daremos probablemente en el contexto de la nueva ley de pesca, pero en el intertanto, uno de los temas que surgió también en las conversaciones que han habido con la propia Subsecretaría de Pesca es el impedimento que tienen pescadores que son patrones de lancha o tripulantes de poder trabajar en otra región. Y eso ocurre, obviamente hay especies que son migratorias, hay situaciones que también a veces afectan a un pescador artesanal que tiene que trasladarse a región, y nos ha parecido en ese sentido muy importante poder discutir y proponer esta iniciativa. Así que eso es lo que estamos proponiendo. Y bueno, por lo tanto, el proyecto de ley está acá presentado, un proyecto de ley muy concreto de un artículo único. Sí, está en la carpeta que dice, Esta moción sigue comparado. claro, modifíquese en un artículo único, modifíquese la ley de pesca. En el artículo 2, numeral 28, letra B, y que apunta a que la y los pescadores artesanales propiamente tales podrán desempeñarse como patrón o tripulante en cualquier región del país, con independencia de aquella en la que se encuentren inscritos, cumpliendo la normativa vigente. Lo anterior no faculta en ningún caso a aquellos que tengan la categoría de armador de extender la operación de sus embarcaciones fuera de la región de inscripción, salvo en aquellos casos contemplados en las otras disposiciones legales. A su vez, por viaje de pesca, al menos la mitad de los tripulantes de la embarcación artesanal deberá estar inscrito en la región respectiva en que ésta opere. Lo anterior no será aplicable para armadores que operen en pesquerías altamente migratorias. Bueno, esa es la propuesta, así que yo preferiría primero también darle la palabra a la Subsecretaría de Pesca. Entiendo que está representada a través de Paulo Sepúlveda. Sí, lo vemos en el Zoom, sí. Dimos las excusas ya del senador Iván Moreira, que sabemos que está próximo a integrarse, y después de eso damos la palabra y vemos cómo seguir la tramitación de la moción parlamentaria. Senador Kusonovich. Solo serían las tripulaciones, no embarcaciones ni absolutamente nada. Cosa que puedan trabajar indistintamente en distintas regiones como título profesional, digamos, de patrón, de tripulante. Ese es el concepto. Sí, el concepto es que pescadores artesanales no está considerado para trabajadores de la industria pesquera, sino que para pescadores artesanales puedan trabajar como patrón o tripulante de la embarcación en cualquier punto de Chile. Pero ellos tienen que trasladarse sin su embarcación. O sea, en el fondo es un... Tienen que trabajar con otros que están... Claro, tienen que trasladarse y trabajar en una embarcación que esté inscrita en la región respectiva. Le pongo un ejemplo, digamos, en el caso de Coquimbo, nosotros tenemos el caso de especies que se pescan junto con la tercera, y un pescador artesanal podría ir a una lancha o a un bote que opera en la tercera región, que ocurre, pero tiene que ir al bote inscrito en la tercera, no puede trasladarse con su embarcación. Porque ahora, yo sé que sobre ese tema también hay un debate, pero eso es un tema más grande, porque es lo que los pescadores han llamado la regionalización. Nos dicen, yo estoy inserto en una región y no puedo con mi embarcación pasar ni hacia el norte, digamos, a otra región, ni hacia el sur. Esto opera solo para el pescador, el tripulante. Las naves mayores que puede trabajar un capitán en cualquier parte de Chile.
Claro, bueno, no conozco bien la situación en el caso de la actividad industrial, pero en el caso, claro, pero en el caso de la pesca, ahora, el día de mañana eso también se puede vincular con las competencias, las certificaciones laborales, que también permiten tener una especie de reconocimiento que no es un título, pero sí equivale a una certificación reconocida en este caso por Chile Valora. Eso podría ser una cosa que también ordene, pero cada pescador también tiene su registro, entonces no es que yo como tripulante tengo que tener un registro y ese registro es el que me habilita para, en este caso, trasladarme a trabajar a una embarcación fuera de mi región, pero que esté inscrita en la región respectiva. Ese es el criterio o el concepto. Y entiendo que hicimos la excepción con la especie altamente migratoria, porque eso es distinto, porque hay embarcaciones que se mueven por distintas regiones, dado que tienen esas características. Yo sé el caso, por lo menos, en la región de Coquimbo, de la albacora, que se pesca en zonas más amplias, digamos, en macrozonas. Bueno, damos entonces la palabra. Senador Moreira, sí, lo estamos escuchando. Sí, no, sí, yo escuché atentamente. Me parece que tiene sentido el proyecto de ley, la indicación que ustedes han presentado, pero más allá de escuchar a la subsecretaría, creo que es muy importante que de nuestra región, que bien lo conoce el senador Fidel Espinosa, invitar a los dirigentes para que no vaya a ser cosa de que las distintas organizaciones de pescadores artesanales u otras puedan sentirse afectados por la venida de personas que no son de la zona. Pero entiendo que se trata exclusivamente de lo que usted señala, es el trabajador, ese es el pescador artesanal el que se podría trasladar y poder trabajar en una embarcación en una región distinta. Eso es. Así es, senador Moreira, tal cual como usted lo ha planteado. Sí, la idea es escuchar a su pesca y después responder las inquietudes y ponernos de acuerdo en cómo tramitarlo. Yo comparto con usted que obviamente a lo menos tendríamos que partir invitando a las 3 confederaciones de pescadores artesanales para conocer su opinión, a la CONAPACH, CONDEP, CONFEPACH, pero también hay que estar atentos a las federaciones regionales que puedan tener inquietud, porque yo creo que tal vez en las zonas mientras más extremas, más difícil es el acceso y ahí podría haber alguien que sienta, digamos, que esto pudiera alterar o traer gente de afuera de la región. Entonces, la idea es que en eso escuchemos a todo el mundo, no hay un apuro por votarlo, pero sí es importante que a mí me gustaría escuchemos. si pudiéramos invitar a los de Magallanes, a los pescadores, para que den su opinión del tema. Perfecto, Yo presidente. encuentro de repente, me parece que es un tema razonable, pero quiero escuchar la opinión de los involucrados, digamos. Perfecto. La única duda, senador Kusanovich, es si tienen contacto como federación regional o son como sindicatos, como para ver cómo hacer la invitación lo más ordenado posible con Juan Pablo. ¿Se pueden poner de acuerdo? Lo que está la otra vez citado, que está el Oyarzún, Ahí nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Muy bien, entonces damos la palabra a Paul Fidel, ¿no? Perdón, antes el senador Sepúlveda, senador Fidel Sepúlveda. Disculpe, Pablo, estoy dando categoría de senador, no lo tome como algo negativo. Senador Espinosa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quisiera igual muy brevemente referirme a este proyecto. Yo creo que es un proyecto que forma parte de la agenda de peticiones que solicitaron en esta misma comisión los pescadores artesanales del país, a partir de la CONAPACH, en sus intervenciones, cuando le dijeron al subsecretario en esta comisión que era fundamental, ya que la nueva ley de pesca no va a ser posible que la tengamos antes de 2 años, que era importante tener una agenda de otras temáticas en donde se legislara para ir avanzando. Una de ellas es esta materia, que es la movilidad de los pescadores artesanales a otras regiones. Otra tiene que ver con el tema de las embarcaciones propiamente tal, que tiene que ver con el registro, el tema de la caducidad de las embarcaciones, que viene un número importante de caducidades que tiene muy preocupado la pesca artesanal, para hacer también allí un chequeo bastante pormenorizado. Pero yo quisiera referirme a este tema. Yo creo que esta es una de las pocas actividades en el país, no sea amparada constitucionalmente en que impide a un trabajador ir a otra región. Tiene algunos ribetes bastante particulares. Bueno, pero jurídicamente nos podrá responder nuestro invitado en qué se sustenta, y la primera pregunta que se le hago de inmediato es
¿en qué se sustenta el hecho de que un trabajador, cuando se habla de libertad de trabajo en la Constitución, en el tema de la pesca artesanal no se le permite a un trabajador poder operar en otra región del país? Me parece que tiene bastantes aspectos que considerar. Y yo comparto lo que dice el presidente y el senador Cusano, en el sentido de que aquí estamos hablando claramente de el pescador artesanal inscrito en el registro pesquero artesanal correspondiente, y no estamos hablando de las naves o embarcaciones en las cuales operan. Eso es muy importante, para que quede claro y para la tranquilidad. Porque yo tengo entendido, presidente, no sé si usted lo ha escuchado, que en Arica, en las últimas horas han habido movilizaciones, justamente porque han llegado pescadores de otras regiones. ¿Podemos invitar al asesor del subsecretario? No, solo para que esté en la mesa, porque no esté atrás. Pero, Sí, no, por favor. porque es importante que participe. Pero No he escuchado lo de Arica, pero me habían Sí. comentado que había inquietud de ellos Claro, con este tema. Entonces, claro, y yo escuché algunas declaraciones que eran bastante taxativas para oponerse, por eso es importante también escuchar, como dice él, la voz de las regiones, qué opinan de este tema, porque yo venía viajando hacia Valparaíso el día lunes, cuando tenían tomado el puerto, y las declaraciones que daban los dirigentes eran tremendamente lapidarias, y nos gustaría que la subsecretaría nos explicara eso, por qué es tan lapidaria la posición que tiene Arica en impedir que de otras regiones, Antofagasta o las del lado, vayan a operar a sus aguas. Entonces igual es importante que sepamos qué es lo que está pasando allí en esta materia. Gracias, presidente. Obviamente yo creo que este es un proyecto importante que debiésemos sacar adelante con prontitud. gracias, senador Espinosa. Bueno, aprovechó el senador Espinosa también de introducir el tema. Entonces vamos a partir con Paulo por la subsecretaría de Pesca, después vamos a dar la palabra al asesor del subsecretario que está presente en la sala. A Vicente, a ver si nos puede profundizar, Paulo Vicente, respecto a lo que está sucediendo en Arica, y después nos ponemos de acuerdo en cómo seguir la tramitación. Paulo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que desde el punto de vista de la subpesca nos parece un proyecto bastante oportuno. Ya durante este año se hizo un trabajo bastante intenso con la pesca artesanal, sosteniendo una infinidad de reuniones, alrededor de 70 reuniones, en las cuales se identificaron diversos problemas que se tradujeron en 20 medidas que se anunciaron en junio de este año. Y dentro de esos temas que se levantaron fue precisamente la situación de dar una mayor flexibilidad a la movilidad de los tripulantes en materia de pesca artesanal. Es decir, desde ese punto de vista, compartimos el hecho de que se haya presentado este proyecto, porque al final atiende a una situación que nosotros también habíamos identificado dentro del trabajo que se ha hecho desde la subpesca. Ahora, es bastante acertada también esta distinción que se ha hecho dentro de la discusión, porque básicamente la pesca artesanal en general, la ley la define como una actividad extractiva que la realizan, la pesca artesanal es una actividad extractiva que la realizan los pescadores artesanales, pero existen varias categorías de pescadores artesanales. Por una parte está el armador, está el pescador artesanal propiamente tal, el buzo y el recolector de orilla o el quero, uso de apnea. Entonces, es importante aclarar que esta es un proyecto que como se ha apreciado, busca regular precisamente la actividad del llamado pescador artesanal propiamente tal, que es básicamente el que se desempeña como un patrón o tripulante. Es decir, es patrón o tripulante de una embarcación artesanal y al final viene a auxiliar al armador, que es básicamente quien posee el título habilitante para la extracción del recurso y la embarcación también para que en definitiva desarrolla el esfuerzo pesquero. La verdad es que como comentarios en general respecto de la moción presentada, vemos que aquí lo que se hace es introducir una modificación al numeral 2 del artículo, perdón, al numeral 28 del artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que es la que define el armador artesanal propiamente tal. Y que en definitiva les permite
moverse realizar sus funciones a lo largo del país. Y la verdad es que es importante también, a nosotros nos parece bastante relevante este proyecto respecto de otros que se han presentado, porque vemos que también existe un porcentaje mínimo de tripulantes que sean pertenecientes a la región respectiva. Es una situación que valoramos porque que no se ha apreciado en otros proyectos que han intentado regular la materia también, porque al final con esto lo que se busca es básicamente regular la situación de los pescadores locales, pero además conjuga esta necesidad de que exista una mayor flexibilidad en el desarrollo de de esta función a lo largo del país. Me gustaría detenerme en relación con esto respecto de la consulta hecha sobre la constitucionalidad de esta norma en relación a la libertad de trabajo, y la verdad es que eh, eh, la libertad de trabajo como tal encomienda a la legislación a regular, regular una actividad. En este caso no vemos, no hay una prohibición, sino que es más bien una regulación que está establecida en el nivel normativo que corresponde, y por tanto, por eso vendría siendo compatible con la actual Carta Fundamental, en perjuicio de que, como ya se mencionó antes, también se ha identificado esta necesidad de flexibilización, y por eso es que como sector, como apoyamos también el proyecto. No, no se descarta, o en realidad se aprecia de todas formas desde la subpesca como una un posible aspecto de mejora, tal vez ahondar un poco más en la discusión respecto del porcentaje mínimo que se establece a cumplir por región, por tripulantes de una región respectiva. Tal vez ahí a lo mejor hay aspectos que pudieran precisarse un poco más, o en realidad que pudieran ser objeto de algún nivel de discusión luego de las audiencias respectivas que puedan concederse a las distintas organizaciones. Eh, no somos ajenos tampoco a la idea, o en realidad más bien somos conscientes de que tal vez el elemento que requeriría también, otro elemento que requeriría un mayor análisis sería el tema de la fiscalización, que también es algo a lo que estamos abiertos a discutir a lo largo del debate que pueda darse de la normativa. En términos generales, nuestra apreciación es esa, señor presidente. Quedamos atentos a cualquier consulta o aspecto de lo que quisiera que profundicemos. Gracias, Paulo. Sí, yo no sé si Vicente nos podría comentar algo respecto a la situación de Arica que señalaba el senador Fidel Espinosa, que es un caso que yo por lo menos no conocía. Sí, por su intermedio, presidente, y dando respuesta a lo planteado por el senador, muy cortito, en la mañana me comuniqué con la directora zonal de la región respectiva y me informa que en este momento se encuentran en negociaciones. Precisamente la problemática nace a partir de esta prohibición absoluta y que ha llegado pescadores de otras regiones, inscritos en otras regiones, a trabajar en la zona de manera irregular. ¿Irregular? Esto está ¿O regular? Irregular. No, irregular, sí. Con la actual normativa, sí. Y en ese sentido, parte de los planteamientos es asegurar un porcentaje de la región o un máximo que venga de una región diferente. Y por tanto, como bien señala Paulo, yo creo que será materia de debate en las próximas sesiones, y como ejecutivo obviamente estamos llanos a poder escuchar a las regiones extremas y recoger sus planteamientos en este proyecto. Perfecto. Entonces, lo de Arica tiene que ver, para estar claro, con, independiente de este proyecto de ley, pescadores artesanales que en forma irregular se trasladan a la región de Arica, Parinacota, ejercen la actividad allá, incumpliendo la norma. O sea, ahí habría un problema de falta de fiscalización, digamos, de parte de la autoridad, porque es una situación que legalmente no está permitida. Pero yo creo que va a ser muy importante entonces
secretario Juan Pablo, que usted nos ayude para que contactemos con apoyo a la subpesca a las organizaciones de pescadores artesanales de la región de Arica y Parinacota y las invitemos a exponer, porque sería, digamos, un poquito absurdo que después por un tema de contacto o de cercanía no escuchemos la opinión de ellos si es que ellos efectivamente pueden ver un perjuicio en una medida de este tipo. Entonces me parece importante que también tengamos esa posibilidad. Y lo que el representante de la Subsecretaría de Pesca señaló es que más que atentar contra la libertad de trabajo consagrada en la actual Constitución, lo que ellos consideran que la legislación pesquera hace es regular la actividad laboral. Es un debate jurídico de interpretaciones, pero esa fue la explicación, ahí puede complementar. Presidente. Senador Presidente. Moreira, sí, lo escuchamos. Sí, sí, no, yo quería decirle que, bueno, nadie puede prohibirle el trabajo a nadie, y aquí, perdone el ejemplo, esto es lo mismo que los inmigrantes, pues, cuando los inmigrantes son irregulares y trabajan irregularmente. Entonces, tenemos que aplicar la misma norma para todos, porque si vamos a prohibirle a los chilenos, y vemos que muchos inmigrantes copan, digamos, cupos laborales y están en una situación irregular, entonces prácticamente, digamos, lo mismo. Así que en eso tenemos que ser, no puede haber una ley para los inmigrantes y una ley distinta para los trabajadores nuestros. Y me parece muy bien que inviten a las organizaciones de Arica para tener mayor claridad en lo que respecta. Ahora, no sé si este es un caso puntual de solo Arica o hay algún tema en otra región del país. Bueno, eso lo vamos a precisar con las invitaciones a las organizaciones de la pesca artesanal. De todas maneras, lo que dijo el senador Fidel Espinosa es cierto, que este es un punto que venía planteado en algunas de las demandas que nos hicieron ver las confederaciones nacionales. Por lo tanto, esto es un tema que se ha discutido, que los pescadores conocen, y yo pensaba también incluso el caso de la jibia. O sea, hemos tenido situaciones en que hay jibia, por ejemplo, en la quinta región, no en la cuarta, y es perfectamente razonable que alguna embarcación requiera, no sé, la asistencia de un patrón de otra región y que se pueda trasladar a trabajar, digamos. Entonces, esas situaciones se han dado, que son un poco curiosas por las características, pero podría perfectamente existir esas necesidades. Así que yo creo que esto es un tema que puede ser bien recibido por los pescadores artesanales, pero creo que lo importante es que escuchemos todas las opiniones y veamos también la posibilidad de hacer algún tipo de análisis más detallado, incluso hacer indicaciones específicas si es que hubieran inquietudes o realidades de regiones más aisladas que puedan ser distintas al resto del país. ¿Algún senador David Sandoval? Sí. Sí, presidente, muchas gracias. A ver, uno no duda nunca de la intención que hay detrás de las mociones o de las ideas que se presentan. Pero yo quiero también señalar, presidente, de que estamos hablando, ¿no es cierto?, de facultar o permitir que patrones y tripulantes de otras regiones participen en otras áreas geográficas. Y esto choca, desgraciadamente, presidente, con una voluntad de muchas organizaciones de pescadores artesanales respecto del cuidado de sus recursos pesqueros, la regionalización de los recursos pesqueros, toda vez de que son muy pocas las pesquerías que hoy día están en una condición que permite en muchos de ellos seguir explotándola. Por lo tanto, uno no se imagina la parte práctica de este proyecto en el sentido de qué, de que, perfecto, yo permito que patrones y tripulantes vayan a otra región, pero la pregunta a continuación que viene es sobre qué embarcaciones, porque evidentemente son con aquellas embarcaciones que están en el registro pesquero de esa región. Pero la región de Aysén, conociendo mi estructura regional, yo no veo capacidades de embarcaciones pesqueras y sería bueno que la subsecretaría pudiera hacer un análisis pormenorizado de las capacidades de pesca que tienen cada una de las regiones en función de sus volúmenes de nave, en cuanto además es posible realizar este tema y que tenga el efecto práctico, ¿verdad? Por lo tanto, en mi región, por ejemplo, no hay embarcaciones. Por lo tanto, no me imagino pescadores, patrones o tripulantes de la 10ª región yendo a la región de Aysén a subirse en qué. No hay embarcaciones en la región de Aysén para eso. Por lo tanto,
es una situación que hay que darles también eficiencia a lo que se pretende. Por otro lado está el resguardo, porque si algo ha pasado, aquí tenemos nosotros en la región de Aysén un drama terrible con la pesca ilegal, con la pesca clandestina. ¿Y eso a consecuencia de qué? De que en otras zonas del país la pesca indiscriminada ha generado tal grado de deterioro de las masas pesqueras que lisa y llanamente se genera esta pesca ilegal, que en la región de Aysén, pero es permanentemente, aquí lo hemos planteado a la subsecretaría por años, y hay una serie de mociones a propósito, presidente, en estas mismas comisiones que están también esperando su tramitación, como el tema de la alteración de los GPS de las naves, porque muchos, a pesar de que tener exigencia, alteran todo este tema a través de la pesca ilegal, y la pesca ilegal es uno de los negocios más lucrativos que existen en este mundo precisamente por esta situación. Entonces creo que en materia de fiscalización, de control, de regulación, el subsecretario, el representante de la subsecretaría señalaba cómo establecemos estos controles, porque creo que evidentemente pudiera generarse un espacio raro en materia de cómo hacemos en definitiva la eficiencia de la fiscalización, y habrá que ajustarse en muchos sentidos, y creo que es súper valioso la opinión de los diferentes áreas territoriales. Le digo esto porque por años se ha peleado, ¿no es cierto?, y todos los discursos que lo vemos, ¿no es cierto?, la famosa regionalización de los recursos pesqueros. Y por lo tanto, ¿cómo se resguarda el hecho que se permite esta situación? ¿Cómo se resguarda el esfuerzo pesquero? En la región de Aysén nosotros no queremos que se aumente el esfuerzo pesquero, porque ya estamos colapsados con muchas pesquerías. Por lo tanto, creo que hay que darle algunas vueltas de cómo fiscalizar, cómo controlar, cómo se ve la capacidad de pesca que hay, dónde están las naves donde pudieran eventualmente ir. En este proyecto se habla que además de las tripulaciones pueden ser no más hasta la mitad, en una embarcación pueden ser de afuera. O sea, yo entiendo que hay libertad de pesca sin duda, pero hay cuotas de pescas asignadas a pescadores de la respectiva región, no de otra región, ¿no es cierto? O sea, si va una tripulación o va un patrón a la región de Aysén, ¿va a pescar qué cosa? Las cuotas de pescas que están asignadas a los pescadores de esa región. Por lo tanto, ¿cómo resguardamos entonces que no se lo empiecen a meter en virtud de esta norma, ¿verdad?, en arreglos con algunas naves, porque siempre se puede dar el espacio, ¿verdad?, en arreglo con algunas naves regionales, y se metan, ¿verdad?, esta gente a hacer esta extracción. Por eso le digo, creo que hay temas de traspaso, hay cuotas. En la región de Aysén tenemos una condición especial también para el traspaso de cuotas que no existe en otras regiones, ¿ya? Porque hay muchos pescadores nuestros que, al no tener muchas capacidades, se mueven en pequeñas embarcaciones. Existe esta modalidad que ha sido criticada por algunos sectores del traspaso de cuotas, pero o sea, hay ahí materias que creo que habrá que hincarle el diente, más allá del tema, por lo que implica en todo este sentido. Cómo se gestiona, ¿verdad?, las cuotas asignadas en esas regiones. Se puede prestar para que algunos patrones o tripulantes negocien con eventuales pescadores, ¿no es cierto?, de las diferentes regiones, y se genere algo que quizás pudiera ser difícil de controlar. Yo creo que ahí hay todo un espacio que me da la impresión a mí que vamos a tener que abrir este tema, y me parece muy bien que podamos escuchar ¿cómo se llama?, a los dirigentes de las respectivas regiones, y yo les sugeriría, ¿no es cierto?, en su oportunidad, alguna nómina de dirigentes de la región de Aysén para que expongan este tema. Porque nosotros tenemos una condición especial. Tenemos cuotas asignadas, tenemos modalidades de uso de esas cuotas, y evidentemente además tenemos una pesquería con algunos niveles de sobreexplotación que hay que resguardar. La pesquería de mayor, ¿no es cierto?, ustedes están en otra condición, ¿verdad?, lo que es de... Incluso más, fíjese, yo siempre lo he dicho más de alguna vez, toda la área pesquera que tiene todo el resto del país, desde Puerto Montt hasta Arica, territorialmente, no voy a hablar territorialmente en el mar, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, maritoriamente, ¿ya?, es equivalente a toda el área pesquera que tiene solamente la región de Aysén. Por nuestra condición archipelágica y toda esta cosa nos da una condición distinta. O sea, Aysén solamente tiene toda el área pesca que tiene todo el resto de los pescadores artesanales, desde Arica hasta Puerto Montt en superficie. Entonces, por eso creo que hay realidades regionales que va a haber que analizar en su oportunidad. Y yo le voy a sugerir en algún minuto, ¿no es cierto?, la nómina de dirigentes que puedan dar también la opinión desde nuestra región. Gracias, presidente. Y solamente algunas opiniones sobre los espacios que abre el conocer esta norma, ¿ya? Sí, gracias, senador Sandoval. Vamos a dar la palabra al senador Kusanovich. Senador. Gracias, presidente. A mí me parece que hay un pequeño enredo, oiga, porque este tema no tiene, a ver, los armadores, los pequeños armadores que hay en las regiones,
ellos tienen que contratar tripulaciones y a veces no tienen, incluso tienen que embarcar gente que no tienen. Yo cuando digo el título es porque van a la autoridad marítima a dar un examen y sacan el título de patrón o de tripulante, y esto lo llamo como título yo profesional, que el que dio y cumple las competencias para estar. Han embarcado gente que no cumple las competencias porque no tienen tripulaciones para embarcar, gente que no ha dado examen, etcétera, y la embarcan así como quien dice a la maleta, porque les falta personal. Entonces, no es que se vaya a alterar porque el que tiene la cuota es el dueño un poco de la pequeña embarcación, él tiene la cuota, no el armador. Entonces, lo que va a suplir es tener mayor posibilidad de contratar patrones o de contratar tripulantes para la embarcación. Ahora, ese tema puede generar una competencia con los trabajadores locales, digamos, que puede molestar. Ese es un tema que habría que discutirlo, pero de repente el tema de tener la movilidad de trabajo creo que es un derecho. Si la persona dio los exámenes, tiene todas sus competencias al día, de poder trabajar donde él escoja, digamos. Mira, yo quería hacer un comentario. Me parece interesante la reflexión que hace el senador Sandoval, porque la verdad que en pesca a veces ocurre que uno tiene una intención y después ve que al momento de aplicarse esto tiene efectos muy distintos. Y la verdad es que también hay situaciones que varían mucho región por región. O sea, una medida que en una región puede ser muy eficaz, en otra región puede tener un efecto distinto. Entonces, a mí me parece necesario el que escuchemos a todos los actores, ¿ya? Pero teniendo presente también lo que dice el senador Kusanovich, hasta donde yo entiendo, el dueño de la cuota o del RAE, en este caso, es el armador, ¿ya? Por lo tanto, si un tripulante o un patrón se traslada a otra región, tiene que ser sobre la base que hay una embarcación que lo recibe y esa embarcación tiene que tener asignado el recurso. O sea, no puede pescarse ni un, digamos, pez más de los que ya está establecido en el registro respectivo, en el RAE en este caso. Ahora, de todas maneras, uno también podría preguntarse, y aprovecho a hacer la consulta aquí a los representantes de la subpesca, la situación que podría ocurrir con los buzos. Porque claro, hablamos de los patrones, ¿está bien? Por eso es que hablamos de los patrones, hablamos de los tripulantes, que es como lo que uno... Pero nosotros también tenemos la situación de los buzos, de las caletas bentónicas, que es otra realidad, y claro, y ahí hemos tenido sí una situación un poquito más compleja. Entonces, yo pongo el tema sobre la mesa, digamos, tal cual como está estructurado, ¿qué ocurre en el caso de los buzos? Digamos que también tienen sus permisos, si es que podrían operar también más allá de la región respectiva. Eso me parece como un tema, una inquietud que por lo menos me surge a mí, senador Espinosa. Sí, pero el buzo también es pescador. Correcto. Disculpa, o sea, él tiene una identificación de buzo y no tiene, hay buzos que no tienen el registro ni de patrón ni de tripulante, solo de buzo. Entonces, ahí yo tengo la duda cómo queda en el registro. No estoy tan claro porque varía según sea, disculpa. Si es el caso de algas puede tener cuota, pero si es área de manejo, por ejemplo, recurso bentónico como el loco, no, porque ahí entiendo yo que es la organización la que maneja. Pero es un tema que me gustaría que la subsecretaría nos precisara porque yo por lo menos no tengo todo el detalle del conocimiento. Senador Moreira, está el senador Espinosa, después le damos la palabra a usted. Senador Espinosa. Sí, no, estaba leyendo que la información que sale hoy día respecto a las manifestaciones en Arica dan cuenta de pescadores del sur, pero habla de pescadores irregulares, que no tienen ni siquiera registro pesquero y que están provocando algunos estragos en la anchoveta y en otro tipo de especies. Y eso es lo que ellos quieren proteger. Menos pirata. Senador Moreira. No, mira, muy cortito. Yo creo que el proyecto van a tener que haber algunas indicaciones para poder precisar las cosas y no haya malas interpretaciones equívocas. Lo que ha dicho el senador Sandoval, él obviamente defiende a su región y obviamente la región de los lagos con ellos hemos tenido algunos inconvenientes por las zonas contiguas. Entonces siempre se piensa que el pescador de nuestra región le va a quitar a la de región, a la undécima región, vamos a quitarle, digamos, sus pesquerías. Entonces hay una suerte de, yo diría, de
prejuzgar un poco a la región, pero si esto lo están pidiendo las confederaciones, como se ha dicho, a mí me parece que hay que dar cumplimiento, pero precisando para que no haya ninguna doble interpretación. Sí, yo no sé si el Subpesca nos pudiera clarificar un poco la situación de, Pablo, el caso de los buzos, cómo está articulado, para un poco ver si opera de la misma manera que en el caso de los tripulantes y los armadores. Y después de eso vamos a armar con el secretario un listado de invitaciones muy amplias para escuchar a todos los actores en este tema antes de pasar a votar. Paulo. Sí, señor presidente. La verdad es que la forma en que está estructurado el proyecto de ley no debería afectar la situación de los buzos, la situación que actualmente tienen los buzos. La situación de los buzos es bien especial porque a los buzos se les asigna cuota como tal. En este caso, nosotros lo que estamos, o sea, en realidad, no nosotros, sino que el proyecto lo que indica es que esta flexibilidad se aplica a una de las distintas categorías de pescadores artesanales, que es el pescador artesanal propiamente tal. El buzo también es una categoría, pero es una categoría distinta, igual que el armador. El armador también es una categoría distinta a pescador artesanal. En este caso, el proyecto, de la forma en que está redactado, por lo que vemos aquí, solo se ocupa del pescador artesanal propiamente tal, y la forma en que la ley expresamente define al pescador artesanal propiamente tal indica que es aquel que se desempeña como patrón o tripulante en una embarcación artesanal, cualquiera sea su régimen de retribución. Por tanto, la situación de los buzos no estaría incluida en el proyecto de la forma que está redactado en este momento. Sí, esa era justamente la interpretación que yo tenía, que esto cubre el caso de patrón o tripulante y la categoría de buzo, que está con una acreditación particular, no entraría dentro de este proyecto. Ahora, eso no quiere decir que vamos a discutir situaciones particulares respecto a la situación de los buzos, digamos, pero podemos también aprovechar de verlo si es que existiera el tema, porque yo también conozco el caso de buzos que también se sienten afectados por la regionalización y es una actividad también en que es importante el expertise y hay, digamos, más facilidad, por así decirlo, de acceder a la categoría de buzo hoy día que la de pescador o armador justamente por la escasez del radio de los recursos. Perdón, me pareció que en la 11ª había escasez de buzo, ¿no? Pero para la temporada que hizo básicamente. No, pero bueno, puede verse como excepcionalidades de todas maneras, pero yo creo que es muy importante comprender todas las situaciones porque, claro, en su minuto yo recuerdo, entre broma y broma, hay todo un equipo ahí de buzos en los vilos que siempre dice que ellos fueron los que colonizaron la Aysén y que les enseñaron a hacer buceo, qué sé yo. Entonces hubo una época en que fue muy masivo el traslado y no siempre fue tan positivo en los efectos que hubo, digamos, sobre todo en el periodo de la fiebre del loco y eso fue muy, ¿cómo se podría decir? Muy devastador. Cuentan los muchachos vileños, por lo menos ahí, su Sin duda, experiencia. presidente, y de hecho hay toda una historia asociada, la región de Aysén, una región que se ha ido ocupando, ¿verdad? Incluso me acuerdo el boom de la merluza, hoy día localidades como Toto, Gaviota, Gala, son muchos pescadores que venían de la 10ª región que se instalaron allí en precarísimas condiciones, con un tremendo esfuerzo. Hubo hasta sendos reportajes en su oportunidad, me acuerdo, que los pueblos de plástico. Hubo un reportaje incluso en televisión, recuerdo, que la gente realmente estaba literalmente instalado sobre plástico. Y evidentemente, o sea, las regiones crecen de esa manera y nosotros queremos que vayan, que se radiquen todos los que quieran, pero allí, fíjate, eso es lo que queremos. Muy bien, entonces por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión y vamos a elaborar junto con el secretario el listado para que nos hagan las propuestas, por favor, de invitados para la próxima sesión. Muy bien, por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.